Bienvenidos a Desmontando Operaciones. Hoy vamos a desmontar las falacias y las mentiras del liberalismo. Lo primero que tenemos que aclarar es que existen varias vertientes del pensamiento liberal, pero nosotros nos vamos a centrar en el liberalismo moderno, que sobre todo reivindica las libertades económicas y en general combate las sociales, lo que en realidad los definiría como conservadores, y que en Argentina viene cargado de la reformulación histórica del sesgo antiperonista. Para los que no saben lo que es el liberalismo, vendría a ser la teoría económica en la cual se apoya el capitalismo, que tanto está en boga últimamente entre las juventudes y que tanto pregonan los poderes internacionales. Pero como siempre, típico del poder, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Como su lema principal, que pide que no los pisen, pero se han pasado la historia pisando a los demás. Lo primero que hay que desmontar es esta falsa dicotomía entre capitalismo o liberalismo y socialismo, cuando en realidad la verdadera lucha que se da en el mundo es la del opresor contra el oprimido, la del poder y el contrapoder. El liberalismo se presenta como una corriente filosófica que defiende fundamentalmente las libertades, pero sobre todo las libertades que defienden son la del derecho a la propiedad privada y las libertades económicas, o sea, la libertad de enriquecerse. Los liberales definen la libertad económica como el derecho natural de una persona a ser dueña del valor que genera, pero en este doble estándar tan típico de los liberales, esa libertad solamente corre para la burguesía, porque los trabajadores nunca tienen derecho a ser dueños del valor que están generando. Por el contrario, su salario queda estipulado por las leyes de oferta y demanda, o sea, las mismas leyes que estipulan el precio de un producto. Por lo tanto, los liberales sostienen que el salario de un trabajador, con el que debe proporcionar alimentos, educación y un techo digno a sus hijos o a su familia, debe quedar estipulado bajo las mismas leyes que estipulan, por ejemplo, el precio de un chocolatín en un kiosco. Con la diferencia que uno puede elegir si gasta sus ingresos en un chocolatín o no, pero el trabajador no puede elegir si acepta dichas condiciones porque de su salario depende su sustento. Así que de arranque ya nos empieza a quedar claro cuáles son las libertades que esta gente defiende. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. En segunda instancia, vamos a desmontar lo que sería el principal caballito de batalla de los liberales, que es el famoso índice de libertad económica, que ya hemos escuchado muchas veces nombrar, que básicamente lo que intenta hacer es vincular la riqueza o el desarrollo con la libertad económica, y por consiguiente la pobreza con las restricciones económicas. Índices de libertades económicas. Todos los países que andan bien, están entre los primeros 20 lugares del mundo en libertades económicas, incluyendo los países nórdicos. Hoy toca comentar el índice de libertad económica 2020 que salió hace unas cuantas semanas y siempre nos arroja unos datos muy interesantes, y yo recomendaría que tengáis como informe de cabecera y como fuente de debate contra los socialistas este informe, porque este informe es un absoluto destrozasocialistas. O sea, este informe realmente deja totalmente en evidencia año tras año los argumentos en contra de la libertad económica, porque realmente respecto a la libertad económica no hay discusión, o sea, no hay datos que realmente te puedan demostrar que la libertad económica es mala o que trae consecuencias negativas, pero tenemos datos de sobra, pero es que de sobra, que relacionan directamente la libertad económica con el desarrollo económico, social y humano. Porque hay una relación directa entre los países más libres, los que tienen mejor calidad de vida. Como vemos acá, los 10 países con mejor calidad de vida están dentro de los 30 más libres. En cambio, si buscas los países con menor calidad de vida, no encontrás nada. Este índice, como vemos acá, fue elaborado por la Fundación Heritage, que es una fundación norteamericana ultraconservadora del liberalismo económico, que básicamente sería como defender el socialismo con estadísticas del gobierno cubano. No creo que a los liberales les resulte eso muy creíble, pero sin embargo es lo que hacen. Pero vamos a investigar un poquito más sobre esta fundación. Como les dije, la Fundación Heritage se encarga de difundir, por no decir imponer,
los principios del liberalismo. Pero al mismo tiempo tienen una fuerte influencia en la política interna de los Estados Unidos. Eso no me parece muy liberal que digamos, sobre todo porque se han convertido en una parte activa de la política exterior intervencionista estadounidense, por lo que los críticos la señalan como una asociación neoconservadurista. El neoconservadurismo es un movimiento político que surge como reacción a las políticas pacifistas de los demócratas. Apoyan el intervencionismo a los países socialistas, o sea, los bloqueos comerciales, y abogan por la promoción de la democracia y el intervencionismo en la política internacional, incluida la paz a través de la fuerza, por medio de la fuerza militar. Nuevamente vemos el doble estándar. Por un lado, combaten el intervencionismo del Estado sobre sus libertades económicas, pero al mismo tiempo apoyan el intervencionismo norteamericano militar sobre las libertades de los demás. Critican el gasto público por parte del Estado, pero al mismo tiempo están muy preocupados por la financiación del ejército de los Estados Unidos, hablando del tan necesario gasto de defensa y preguntándose si el ejército de los Estados Unidos tiene lo que necesita para proteger sus intereses en el país y en el extranjero, como vemos en esta nota de su página oficial. Pero centrémonos en el bendito índice de libertad económica. Lo primero que encontramos es una manera muy particular de hacer las mediciones. Por ejemplo, en la variable que respecta al gasto público, un país que interanualmente pasó del 20% del PBI al 21% obtiene inexplicablemente peor puntaje que otro que pasó del 50 al 49. En el apartado de carga fiscal, tiene más peso el valor de la alícuota más alta del impuesto a las ganancias y de sociedades que la presión fiscal en general. También lo que encontramos es una serie de contradicciones. Por ejemplo, como vemos en este gráfico, a mayor libertad económica, supuestamente más prosperidad. Aunque dicha prosperidad está medida en términos de PBI per cápita, que no es más que la división del PBI total sobre la población, sin tener en cuenta cómo ésta se distribuye, y dejando de lado la idea de que prosperidad incluye muchísimos más aspectos que el económico. En este gráfico vemos como, al contrario de su postulado, los países totalmente restringidos, o sea los socialistas, tienen un mayor PBI per cápita que aquellos países capitalistas con mayores restricciones. Otra contradicción que encontramos es este gráfico en el que los países más ricos tienen una tendencia hacia las restricciones y los más pobres una tendencia hacia el aperturismo. Otra de las contradicciones que encontramos es la correlación entre el crecimiento económico y la libertad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Suiza, que está entre los primeros lugares de la lista y sin embargo desde el 2010 que no ostenta crecimiento económico. Y por el contrario tenemos a China, que está 103 en la lista y desde el 2010 ha obtenido el mayor crecimiento económico de la historia. En el primer puesto de la lista nos encontramos con Singapur. Singapur es un país que ha crecido notablemente, pero hay que explicar exactamente por qué. En primer lugar, fueron medidas no liberales las que impulsaron el crecimiento de Singapur, sobre todo aquellas que tenían que ver con resolver los problemas de vivienda y salud. Se llevaron adelante medidas como el control de alquileres, la financiación estatal y ayuda económica para la obtención de derecho de propiedad y un enorme sistema de viviendas públicas. Se incrementó enormemente el gasto público en salud y sobre todo en educación, para la formación de mano de obra calificada. A cambio de exenciones tributarias y como premio por haber combatido y perseguido sistemáticamente el pensamiento socialista, los grandes poderes económicos internacionales no vieron con malos ojos invertir en el desarrollo de Singapur, sobre todo porque este es un país o una ciudad-estado que no produce materia prima. Por lo tanto, su desarrollo no interfiere con los intereses imperialistas. Por otro lado, también su ubicación estratégica lo podría transformar en un importante puerto comercial. Pero la realidad es que Singapur es un país hecho a la medida de los ricos. Solo el 10% de la población tiene acceso al lujo que Singapur ostenta. En Singapur gobierna un régimen dictatorial. Desde 1963 gobierna el mismo partido. Es habitual la persecución y encarcelamiento de opositores. No existe la separación de poderes. Los medios de comunicación están censurados por el gobierno. Todavía existe el servicio militar obligatorio. La homosexualidad está penada con 5 años de prisión. Incluso está prohibido abrazarse en la vía pública. El consumo de cannabis está penado con 10 años de cárcel. Más de 40 delitos se penan con castigos corporales. El 80% de las viviendas son estatales y el gobierno las designa mediante criterios raciales. En Singapur rige la pena de muerte, que es ejecutada a través de la horca.
Varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han denunciado violaciones a los derechos humanos, sobre todo persecuciones a opositores y periodistas. Su líder, Lee Kuan Yew, ha emitido las siguientes declaraciones: tenemos que encerrar gente sin juicio. De no hacerlo, arruinarían el país. Si no hubiéramos intervenido libertades individuales, quién es tu vecino, cómo vives, si escupes o la lengua que hablas, no estaríamos aquí ahora. Pero esto no parece importar, porque para los liberales hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Fidel Castro no destruyó una democracia, Fidel Castro destruyó una dictadura corrompida, brutal, que era la dictadura de Batista. Entonces, yo no apruebo, pero entiendo por qué la muerte de Fidel Castro provoca, digamos, unos entusiasmos que la muerte de Pinochet no puede provocar, ¿no? Pero podríamos decir de manera muy fría, con sangre de reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro, está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Entre los primeros lugares de la lista encontramos un país como Dinamarca y entre los últimos otros como el Congo. Vamos a hacer un análisis comparativo entre ambos países teniendo en cuenta todas las variables que conforman el puntaje para certificar que dicha brecha queda justificada. El primer apartado respecta al Estado de Derecho. En ambos países se garantizan por ley los derechos de propiedad, pero en cuanto a corrupción, que está medida en términos de percepción, claramente gana Dinamarca, que se lleva el primer punto. En cuanto al tamaño del gobierno, que se mide en presión fiscal y gasto público, no hay ninguna discusión. Punto para el Congo. Suecia, Dinamarca sobre todo, Noruega, son de los países con más alta tasa de impuestos. Claro, uno puede decir, no sé, en Dinamarca, yo leía que a los sueldos más altos le quitan hasta un 53% del sueldo en impuestos. Claro, los servicios son de otro nivel, ¿no? Sí. La devolución en cuanto a servicios. Ahora, usted hace una fuerte defensa de no nos toquen el sueldo, dejen que nosotros hacemos con nuestro dinero y nosotros lo vamos a reinvertir y va a ir mejor. No es el caso ni de Suecia ni de Dinamarca, donde el retiro de dinero de los salarios y los impuestos son muy altos. La eficacia reguladora se mide en tres variables. Primero, la empresarial, que es una variable engañosa porque adopta mucha relevancia en la eficiencia y el costo energético. Y el Congo, que es un país pobre y al estar sujeto a las desigualdades de mercado que impone la globalización, sale perdiendo. A tal punto que siendo el petróleo su principal exportación, es el petróleo refinado su principal importación. En Dinamarca existen fuertes regulaciones, sobre todo medioambientales. En cuanto a la regulación laboral, no hay duda. Si bien en Dinamarca no están estipulados por ley ni el salario mínimo ni las indemnizaciones, el Estado apoya fuertemente a los sindicatos, que son de los más fuertes del mundo, con una afiliación del 75% de los trabajadores, a través del denominado sistema de paz social, en el que se habilita el derecho a huelga siempre y cuando el empresariado no acepte o cumpla los convenios impuestos por los sindicatos. Los resultados son ampliamente favorables para los trabajadores. Salarios altos, carga de 37 horas semanales, 6 semanas de vacaciones, seguridad y prevención de riesgo laboral, entre otros beneficios.
Al mismo tiempo, y con un elevado gasto público, el Estado contiene a aquellos que queden desempleados, con un fuerte sistema de protección social. En el Congo las condiciones son muy distintas: trabajo infantil, condiciones de semi-esclavitud, violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral denunciadas por varias organizaciones internacionales, y el Estado no interviene para remediar la situación, así que lastimosamente punto para el Congo. En cuanto a la libertad monetaria, que implica la tasa de inflación y el control de precios, son casi nulos en ambos países, y aunque en Dinamarca rige un control de alquileres, vamos a darle el empate. Por último, el apartado de apertura de mercado, que principalmente implica los aranceles de importación, que en Dinamarca la media ronda los 4,12 puntos y en el Congo los 3,90. Así que queda claro que no hay elementos que justifiquen tal brecha. Lo que hace un índice en general es una descripción de una situación. Después vos lo relacionás con otras cosas y te puede dar algo o no te puede dar, o lo que fuera. Cuando vos mirás los datos, acorde a cómo está elaborado ese índice, y si no te gusta lo cambiás, hacé otro. Aquellos países que son más libres tienen un PIB per cápita 8 veces y medio más grande. Pero no hay una explicación causal. No, viste que esto es toda una discusión en estadística. Digamos, la correlación no necesariamente tiene que significar causación. Entonces después es otra la discusión. Claro, hay que buscar el mecanismo. Eso es otra cosa, pero eso es ir por otro lado. O sea, ahora estoy haciendo una descripción estadística. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la Fundación Heritage tiene una agenda concreta en la política internacional e intereses que defender, el Índice de Libertad Económica no es más que una guía para inversores que les indica en qué países deben invertir, quiénes son los amigos y quiénes los enemigos, qué países es funcional para el imperialismo desarrollar y qué países es funcional seguir explotando. Y que la riqueza y el desarrollo en nada se relacionan con la libertad económica, por el contrario, y que el bienestar está mucho más ligado al gasto público, como se muestra en este mapa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hicieron ricos los países ricos? No solo se hicieron ricos vulnerando los principios del liberalismo, como el derecho a la vida, a la propiedad privada o a la libertad, sino que también encararon un proceso de desarrollo e industrialización violando dichos principios. Los países ricos comienzan una etapa de expansión masiva de la industria, nuevamente violando los principios fundamentales del liberalismo, con una intervención directa del Estado en las economías, promoviendo medidas proteccionistas como una amplia gama de subvenciones, la imposición de retenciones a la exportación de materia prima y la implementación de tasas arancelarias a los productos importados. Promovieron el desarrollo del mercado interno, regularon el comercio internacional e incluso impusieron a sus colonias limitar las actividades económicas a la extracción de materias primas, en general, por supuesto, con mano de obra esclava. Lo que Estados Unidos no aceptó y después de independizarse pasó a formar parte del panteón de los matones del mundo. Pero seamos justos, también se han logrado desarrollar e industrializar implementando medidas liberales, sobre todo un conjunto de leyes que favorezcan a la burguesía y perjudiquen al trabajador, como por ejemplo jornadas laborales de 14 horas diarias, trabajo infantil, salarios ínfimos, condiciones insalubres de trabajo y miles de trabajadores muertos, heridos y enfermos a causa de estas condiciones. Más adelante, después de la Revolución Socialista y la Guerra Fría, se unen a este panteón, gracias a la transferencia de capitales, países y excolonias como premios a su participación con la OTAN, combatiendo el socialismo en defensa del capital, como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Japón y algunos países nórdicos que habían abandonado el comunismo. Este conjunto de medidas proteccionistas sumadas a políticas intervencionistas, inclusive a través de incursiones bélicas con las que buscaban impedir el desarrollo industrial de los países sometidos,
favoreciendo así sus intereses de culminar el tan ansiado proceso de expansión industrial, que les permitiría sostener una lógica de mercado internacional totalmente desigual, que fueron duramente criticadas por el referente liberal argentino Juan Bautista Alberdi en este extracto de un artículo que escribió en El Comercio de Valparaíso en 1840. La mayor democracia del mundo no pelea por glorias ni laureles, pelea por ventajas, busca mercados y quiere espacios en el sur. El principio político de los Estados Unidos es expansivo y conquistador, acompañado de esta reflexión sobre la guerra. De la guerra es nacido el gobierno militar, que es gobierno de la fuerza sustituida a la justicia y al derecho como principio de autoridad. No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo. Que no hace otra cosa más que reproducir la dinámica colonialista en la que países explotados producen recursos primarios a bajo costo para las metrópolis que los manufacturan, produciendo bienes de consumo o capital de alto valor. De esa manera, los países pobres jamás pueden desarrollarse, quedando eternamente sumidos a esta lógica imperial. Lo que Adam Smith llama cándidamente en su libro La riqueza de las naciones, la división internacional del trabajo. Técnicamente se podría decir que es un reajuste unilateral de dividendos. Lo cagaste. Ahora que te quedó claro que la riqueza de estos países no se vincula en nada con cualquier idea de libertad, analicemos un poco la actualidad. Los países ricos siguen imponiendo la lógica imperialista, que ahora llaman globalización. El imperialismo se llama globalización, y a las víctimas del imperialismo se los llama países en vías de desarrollo, confundiendo a los niños con los enanos. Con los enanos. Y al sistema que en mi infancia y en mi juventud llamábamos capitalismo, se le llama hoy economía de mercado. El diccionario también ha sido asesinado por la organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen o no saben lo que dicen. Siguen imponiendo medidas proteccionistas, intervencionistas y en conjunto con un grupo de organizaciones internacionales que responden a sus intereses e imponen medidas al resto de los países como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. El organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere sì sadici, ma certamente non masochisti. El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. Nell'Organizzazione Mondiale del Commercio Nunca. non si è mai votato. Ni una sola vez. Se utiliza el principio stalinista de la aclamación. La Organización Mundial del Comercio es la encargada de regular las relaciones comerciales entre los países del mundo. Ya se imaginarán a quienes favorecen, que de hecho en sus reuniones ni siquiera le permiten el acceso a los representantes de los países en vías de desarrollo. El continente que mayor cantidad de minerales produce es el que menos celulares, tecnología y automóviles tiene. El mayor productor de alimentos pasa hambre. Y el llamado primer mundo ostenta una riqueza que no le pertenece y que implica el sufrimiento y la necesidad del resto de la humanidad. Pregonan las libertades que no ejercen para poder aprovecharse de los demás. Queda claro que quienes defienden este sistema o están muy confundidos respecto al mundo que habitan
o defienden una mecánica social hostil, perversa y desigual.